Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente acá un video más de tus clases de física. Vamos a continuar con el tema dinámica circular en el cosmos y la madre tierra. En los anteriores videos hemos visto ya la parte teórica, vamos a continuar con las de solución de ejercicios. Muy bien, vamos a continuar con estos ejemplos, pero sin antes recordar, ¿no es cierto? Decíamos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Además que la aceleración centrípeta se la puede tomar de acuerdo a la velocidad tangencial dividido entre el radio o la velocidad angular multiplicado por el radio. Además que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la fuerza centrípeta. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo. Me dice: un deportista olímpico gira el martillo de masa 7,27 kilogramos con una tensión en la cuerda de 150 newtons. Si la longitud de la cuerda es de 1,5 metros, ¿con qué velocidad tangencial saldrá disparado el martillo? Me pregunta. Acá tengo el deportista olímpico, el cual está haciendo girar el martillo. Me dice que dicho martillo tiene una masa de 7,27 kilogramos. Que la tensión en la cuerda que está sujetando al martillo es de 150 newtons. Además que la longitud en la cuerda es de 1,5 metros, pero nos recordaremos que para mí esa longitud va a ser 1,5 metros. Me está preguntando con qué velocidad tangencial saldrá disparado el martillo. Me está pidiendo esta velocidad. Muy bien. Recordaremos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Acá tengo la formulita. No, pero recordaremos que la fuerza centrípeta también es igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces acá yo tengo que ver qué fuerzas están ejerciendo sobre este cuerpo. En este caso la única fuerza que tengo es la tensión, que va a ser igual a la masa, la cual la voy a mantener, y voy a decir que la aceleración centrípeta, si me está pidiendo en este caso calcular la velocidad tangencial, voy a utilizar esta fórmula y la voy a reemplazar. Aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Y aquí anoto esa formulita. Muy bien, vuelvo a repetir, me está pidiendo calcular la velocidad tangencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar esta velocidad. ¿Cómo lo voy a hacer? En principio, esta masa que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, al denominador. Y este radio que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Por último, este cuadrado, esta potencia va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Entonces voy a tener en este lado primero, anoto la raíz y digo, tenía la tensión, decía que este radio ha pasado a multiplicar. Tensión por radio, y esta masa va a pasar a dividir, dividido entre la masa. Y esto va a ser igual, que es lo que me ha quedado en el segundo miembro, la velocidad. Sabemos que si esto lo volteo no hay ningún problema, entonces voy a tener en este caso la velocidad y voy a reemplazar mis datos. La raíz cuadrada de, ¿cuánto es la tensión? Es 150 newtons, pero recordaremos que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien, multiplicado por el radio que me da es 1,5 metros, todo dividido entre la masa. La masa que tengo es 7,27 kilogramos. Acá ya puedo trabajar dentro de la raíz cuadrada y puedo simplificar. Kilogramo con kilogramo se va a eliminar, ¿no es cierto? Y voy a tener metro por metro, metro cuadrado. Como es al cuadrado, va a poder salir de la raíz solamente como metro. Y segundo al cuadrado también va a salir solamente como segundo. Entonces, la velocidad va a ser igual, voy a ayudarme de la calculadora para calcular mi ejercicio. En principio voy a presionar raíz cuadrada y luego presiono la teclita de fracciones. Y anoto 150 multiplicado por 1,5 y lo voy a dividir entre 7,27. Esto me va a dar un resultado de 5,56 metros por segundo. Y esa sería la velocidad con la que saldría disparada o disparado el martillo una vez que el deportista olímpico lo suelte. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Una pelota está atada a una cuerda de 2 metros de longitud. Si la masa es de 1,5 kilogramos y gira de forma vertical con una velocidad de 5 metros por segundo, la pregunta es ¿cuál será la tensión en la cuerda en el punto más alto de la circunferencia? Muy bien, en este caso me dice que el cuerpo está atado a una cuerda y lo están haciendo girar de forma vertical, como vemos en este caso en la figura. Muy bien.
Me dice que la longitud en la cuerda es de 2 metros. Para mí esa longitud va a ser el radio de la circunferencia. Me dice que este cuerpito va a tener una masa de 1,5 kilogramos. Además que está girando con una velocidad tangencial de 5 metros por segundo. Me pregunta cuál es la tensión en la cuerda. Acá tengo la cuerdita y me está pidiendo calcular esa tensión. Pero en el punto más alto recordaremos que este va a tener una trayectoria circular, va a recorrer toda esta circunferencia, pero solamente me está pidiendo calcular la tensión que va a tener esta cuerda en este punto. Muy bien, correcto. Ahora, como podemos ver en nuestro gráfico, nuestra tensión, como decíamos, si realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre y tomamos como eje de referencias el cuerpo, mi tensión se va a dirigir verticalmente hacia abajo. Muy bien. Y en este movimiento que vamos a tener en una circunferencia y lo van a hacer girar de forma vertical, vamos a tomar en cuenta también lo que es el peso del cuerpo. Recordaremos que peso es igual a masa por la gravedad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir de acá. Voy a decir sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta. Entonces yo voy a anotar esa formulita. Muy bien, y voy a seguir todo lo que sé con respecto a dinámica. En principio, sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo acá? Tengo la tensión que se está dirigiendo hacia abajo y el peso que también se está dirigiendo hacia abajo. Si ambos se están dirigiendo verticalmente hacia abajo, ¿qué puedo hacer? Voy a sumarlos. Primero voy a anotar la tensión y le voy a sumar el peso. Muy bien. Y esto va a ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿No es cierto? Muy bien. Ya he reemplazado esto. ¿Qué me está pidiendo calcular? Esta tensión. ¿No es cierto? Entonces la voy a despejar. Este peso que está sumando a este lado va a pasar al otro lado a restar. Entonces voy a tener tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero ojo. Acá me está dando una velocidad tangencial, 5 metros por segundo. Entonces, puedo reemplazar. En lugar de la aceleración tangencial, voy a anotar velocidad tangencial dividido entre el radio. Ahí lo tengo. Velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Muy bien. Menos, hemos dicho que todo esto está pasando a restar. Menos el peso o la masa por la gravedad. Me preguntarán en este caso, profe, he hecho una sumatoria de fuerzas, pero ¿en qué eje? En este caso en el eje Y, ¿no es cierto? Si veo mi ejercicio en el eje X, en este punto no tengo ninguna fuerza, ¿no es cierto? Entonces sí, efectivamente estaría trabajando solamente en el eje Y. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar mis datos. Voy a tener que tensión va a ser igual. La masa que me da es 1,5 kilogramos. Y lo voy a multiplicar por la velocidad al cuadrado. En este caso es 5 metros por segundo y todo elevado al cuadrado. Dividido entre el radio, que es 2 metros. A esto le voy a restar lo que es la masa nuevamente y le voy a multiplicar la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Lo voy a hacer paso por paso. Voy a mantener por ahora 1,5 kilogramos y esto lo voy a elevar al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces por 25 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Dividido entre 2 metros. Menos, voy a multiplicar. 1,5 por 9,8, 14,7. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da newton. Muy bien. Voy a hacer un pequeño análisis acá. Voy a ver que tengo acá kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá tengo metro al cuadrado. Y en el denominador tengo metro. ¿Qué es por lo que puedo hacer? Puedo simplificar. Este metro se va a eliminar con el cuadrado de este. Y voy a tener kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Me da newton. Está correcto entonces. Voy a trabajar en esta parte. Voy a decir tensión va a ser igual a... En la calculadora voy a presionar primero esta tecla y voy a poner 1,5, a eso le voy a multiplicar 25, bajo al denominador entre 2 y eso me va a dar un resultado de, aprieto SD, 18,75 newtons, menos 14,7 newtons. Como puedo ver, ambos están en newtons, entonces sí puedo restar. Recordaremos
que si uno estuviera en newtons y el otro en otras unidades, no podría hacer la resta, ¿no es cierto? Pero como están, sí lo voy a hacer. Entonces la tensión me va a dar 18,75 menos 14,7 me da un resultado de 4,05 newtons. Y ese sería la tensión en la cuerda en el punto más alto de la circunferencia vertical. Muy bien. Con esto estaríamos acabando un video más de dinámica circular. Nos vemos en el próximo video.